Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial. Dios te siga bendiciendo y te guarde. Bien. Bueno, como vemos, seguimos con esta serie preciosa del cual pues hemos disfrutado durante ya varios temas. Para hoy tenemos calendario hebreo, la 10ª parte, la crisis, hablando de la iglesia, ¿no? De la crisis y el concilio en Jerusalén. Bien. Bueno, antes de hacerlo, quisiera que orásemos a Dios para aprender de Él y junto con Él esto, alegrarnos en todo lo que Dios nos pueda traer mediante su palabra el día de hoy. Bien, vamos a orar, inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, en este momento, a través del Señor Jesús nos ponemos en tus manos. Queremos dedicarte este momento para que tú nos instruyas a través de la lectura de tu palabra, tu Santo Espíritu nos acompañe. Nos gocemos en este momento, lo pasemos muy agradable delante de tu presencia. Y así podamos, Señor, seguir una vez más ampliando conocimientos, aprendiendo. Y lo más importante es desear al Señor Jesús, desear todas las bendiciones tuyas y seguir adelante. Bendice a cada persona de la cual está en este momento, mirando, Señor, y aprendiendo junto con nosotros tu santa palabra. Muchas gracias, acompáñanos y tu Santo Espíritu nos abra nuestra mente, nos dé sabiduría e inteligencia y podamos entender de manera fácil tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez más, entonces me siento muy feliz de estar con ustedes. Y bueno, seguimos entonces con este tema, calendario hebreo, la 10ª parte. Bien, quiero que miremos este video introductorio, una vez más, el santuario del primer pacto. El tema pasado vimos el fin de los símbolos y las sombras, el fin de todo este sistema del cual Dios instaló en el primer pacto, ¿sí? Todo esto que hablaba el Evangelio en sombras y símbolos, todo el calendario hebreo, todos los ritos, todo esto vimos, ¿no? Y no solamente vimos esto, sino también vimos lo que el Señor decía acerca de el templo de la ciudad Jerusalén, ¿sí? Y entonces aprendimos esto, ¿no? Vimos el fin de los símbolos y las sombras, lo vimos. Aprendimos cosas muy interesantes y entonces seguimos ahora un paso más en base de este desarrollo de la crisis ahora que enfrenta la iglesia. Bien, así de que una vez más ya habiendo finalizado esto por orden del Señor ya dado a través de los profetas, ¿sí? Y por él mismo, entonces ya empieza la iglesia a comprender y entender todo lo que Jesús hacía, que ya estaba profetizado en el primer pacto, ¿sí? Entonces ya empiezan a darse en cuenta y a aprender y a aceptar no el sacrificio de cordero, sino el sacrificio de Cristo. Y a apreciar el santuario celestial donde el Señor Jesús entonces había ascendido y había entrado para ser nuestro sumo sacerdote y cumplir allí todas las cosas de las cuales ya el calendario hebreo había entonces predicho que Dios había instituido para el pueblo de Israel, bien, que era para todos. Entonces ha sido maravilloso este tremendo recorrido, ha sido precioso, ha sido muy hermoso. Espero que les guste, espero que puedan esto apreciarlo y bueno, vamos adelante, bien. Así, entonces, hemos visto todo esto y vimos la finalización del sistema y orden de culto, sábados, lunas nuevas, días de fiesta, ¿sí? Y todos los ritos. Vimos la finalización. Bien, entonces vamos a ver en este tema la crisis que enfrenta. Hemos estado aprendiendo mucho, es esto, algo aquí muy interesante, que que es esto, aquí
aquí el arca del pacto, esta parte no la hemos estado aprendiendo mucho, ¿no? La ley de Dios dentro, ¿sí? Aquí esto lo hemos estado aprendiendo, ¿ok? Muy importante tener esto en cuenta. Acordémonos de que aunque hubo el fin del calendario hebreo, el fin de los símbolos y las sombras, aquí hay un mandamiento de tiempo destinado para Dios que Él ya lo había puesto. Ya sabemos, calendario hebreo desde el calendario de la creación y vemos de que esto viene desde el cielo, fundamento de su gobierno, ¿bien? Nos está quedando totalmente claro, no hay ninguna duda. Y bueno, así que seguimos. Bueno, una vez más para hoy, entonces tenemos la 10ª parte, la crisis y el concilio en Jerusalén. Entonces, sabemos de que la ley escrita por Moisés en este libro era donde estaba el calendario hebreo y esto lo hemos aprendido, la ley de los 10 mandamientos con su dedo. Entonces hay una gran diferencia, mucha es la diferencia. Por causa de la transgresión de esta ley, Dios dio esta ley, porque esta ley daba la solución para el pecado. Era una profecía lo que iba a hacer Jesús mediante los símbolos y las sombras. Y como vimos que lo tenían que guardar de una manera perpetua hasta la meta, hasta que el Señor fuera visto en el monte. Bien, eso lo vimos, nos quedó muy clarísimo y es muy importante. Si no has visto el tema pasado, te invito a que lo veas y te veas, ojalá desde el primero, ¿ok? Bien. Ahora, dice Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario. Hasta hablando del santuario celestial, mientras el primer tabernáculo, el que acabamos de ver, estuviese en pie, ¿sí ve? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Bien? Ya que consiste en comidas y bebidas, en diversas abluciones, ¿sí? O lavamientos también, y en prescripciones carnales, o sea, cosas que debían hacer en el cuerpo, carnales, dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mira qué interesante, hasta el tiempo de que ya lo vimos, cuando el Señor fuera visto en el monte. Hasta ahí era el cumplimiento de todo esto, cuando Jesús muriera en el monte Calvario. Bien, exactamente donde sucedió en ese mismo monte lo que fue cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo. Bien, eso lo vimos. Ahora, entonces vemos de que entonces esto era el calendario hebreo. A esto se requería que mientras esto estuviera en pie, todo esto no podría haber camino allá. Pero una vez vino el Señor Jesús, ya esto se termina, entonces se inicia. Tenemos ahí una vez más, 7º, 8º, bueno, y ahí como lo vemos. Bien. Esto es lo que hemos estado nosotros mirando y apreciando mucho, hemos estado repitiendo mucho y es muy importante, ¿sí? Ahora, el nuevo pacto en el cuerpo y sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, el calendario para la iglesia, acordémonos de que la iglesia se basa en Cristo, su base es Cristo, entonces para todo creyente, para nosotros entonces, ¿quién es? Jesús, ¿cierto? La iglesia. Entonces hay un nuevo calendario para la iglesia, estamos viendo en el suceso. Vimos el suceso en el tema pasado de donde es el fin y ahora vamos a ir a mirar de ahí en adelante. El fin del calendario hebreo. Entonces vemos de ahí en adelante. A partir de la muerte de Cristo, que vimos también que había una profecía hasta de tiempo, las 70 semanas, que en la última semana, o sea, en la semana 70 muere el Mesías y cesa el sacrificio y la ofrenda. Lo vimos también, ¿no? Así que entonces hay el nuevo calendario que vimos. Acuérdese que quedaba el sábado cuarto de la semana. Así que la iglesia deja de observar el calendario hebreo, lo deja de observar. Bien, entonces ahí está. Ya viene entonces, y entonces ya no ofrecen los sábados, lunas nuevas y días de fiesta, pero entonces queda uno que es el sábado de los 10 mandamientos. Bien, que es de la ley moral, tiempo destinado por Dios, el día de reposo, antes de que esto fuera dado. Bien, es muy claro.
Ahí están los 10 mandamientos. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Bien. Habla acerca del día sábado. Bien. Ahora, esto lo hemos estado repitiendo, pero entonces, ahí está el calendario como la iglesia, entonces empieza a guardarlo. Acordémonos de que eran las fases de la luna. Bien. Y el sábado, en cada séptimo día de la semana. Bien. Ahí está. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y así sucesivamente. Hasta el 11º mes. Bien. Entonces era el único sábado que siguieron guardando nuestros primeros hermanos en la iglesia del Señor Jesús, dado el mandamiento por Cristo en Mateo 24, 20. ¿Sí? También estuvimos viéndolo. Ahora, el Nuevo Testamento, ya como lo hemos dicho, ya como se ha apreciado, es la explicación del calendario hebreo que es cumplido ¿en quién? En Cristo. Entonces, la redención por la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no de hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es muy claro, muy sencillo. No por medio de la sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez para siempre en el santuario. Mira qué claridad. El libro de los Hebreos es maravilloso, porque es donde explica todo esto tan precioso y habla que entra en el santuario celestial habiendo obtenido eterna redención. Amén. Qué lindo. Bueno, vamos a ir a mirar la actitud de la nación judía al rechazar a Jesús, al rechazarlo como tal. ¿Qué pasa? Lamentablemente, ellos siguen guardando el calendario hebreo, ¿sí? Porque ellos no creyeron en Jesús. Es más, como nosotros vimos el tema pasado, ni siquiera tenían la misma visión ni el discernimiento espiritual de Abraham. Lo vimos claramente, lamentablemente. Entonces ellos siguieron guardando el calendario hebreo porque como tenían que, ellos decían hay que guardarlo perpetuamente y para siempre. Y vimos de que no es así, que aún la misma palabra hebrea no tiene esa definición que dice que para siempre. ¿Sí? Vimos de que es perseverar hasta la meta, hasta descubrirse, hasta ser visto el Señor en el monte, porque vimos esa fue una promesa. Dios manda el mandamiento que perseveraran hasta el límite, hasta el tiempo de meta, hasta que apareciera el Señor en el monte. Impresionante, pero no. Ellos siguieron guardando el calendario hebreo, ellos siguieron observando los ritos, los símbolos y las sombras. Ellos siguieron buscando, o sea, ellos buscaban, entonces, la justificación por sus pecados al observar la ley ceremonial, la ley de Moisés, al observar estos sábados, días de fiesta, lunas nuevas, todos estos sacrificios. Ellos buscaban su justificación en observar la ley. Y tenemos que también, lamentablemente, ellos querían obtener la gloria de este mundo, que reinaran en este mundo, que el Mesías que ellos estaban esperando reinaran en este mundo de pecado, y que ellos fueran puestos por sobre todas las naciones. Y entonces, ¿dónde estaba la promesa de cielos nuevos, tierra nueva, que no va a haber más muerte, no más llanto, ni clamor, ni dolor? Bien. Y entonces se proponen hacer guerra a Cristo, perseguir a muerte sus seguidores y asolar la iglesia del Señor Jesús. Así fue. El Nuevo Testamento nos lo dice claramente. Bien, es algo muy resaltado, lamentablemente, este suceso. Entonces ellos seguían guardando los ritos, las sombras, todo lo siguieron guardando, pues no aceptaron a Cristo, siguieron guardando el calendario hebreo, la primera fiesta, la Pascua, todo lo que hemos visto, guardando las lunas nuevas, días de fiesta y todos los sábados ceremoniales. Bien, ellos no creían, seguían aferrados al santuario terrenal, ellos tenían su mente, su vida acá en la tierra, ellos no aceptaron a Cristo y por eso es lo que pasa. ¿Sí? Así que en el año 34, al fin de las 70 semanas, al fin en ese periodo, hay un suceso. ¿Y qué hay? Esteban es tomado preso. ¿Sí?
Hechos 6:8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea que se levantan estos y empiezan a disputar con Esteban, pero ¿qué sucede? Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Impresionante, ¿no? Entonces, Hechos 6:11, mira lo que pasa. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Miran esta calumnia, ¿no? Entonces la iglesia empieza a enfrentar una crisis. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, al seguir observando, al no aceptar a Cristo, entonces empieza a hacerle guerra a la iglesia. Mira que Esteban quedó preso y empiezan a hacerle guerra a la iglesia. Bien, pero hay dos formas. Vamos a ir a mirar la primera forma. Por eso se habla la crisis, ¿sí? Y el concilio en Jerusalén. Esto ya eran los opositores totalmente que no creían en Jesús. Pero había otra clase de guerra también. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto era una mentira. Ahora, Hechos 6:13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Estaban hablando contra el templo, el lugar santo. Y contra la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Acordémonos de que el texto anterior dice que lo estaban acusando, le estaban haciendo una acusación que está hablando palabras blasfemas contra quién, contra Moisés y contra Dios. Aquí la ley es el libro ceremonial, que estaba hablando palabras blasfemas contra la ley y contra el santuario. Y el versículo 14 de Hechos 6 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Ah? Impresionante, ¿no? Bueno, ahí está la definición, lo que nosotros hemos aprendido mediante la palabra. ¿Sí? ¿Qué? Claro, se había cumplido en Cristo Jesús en su muerte. ¿Sí? Ya no más sacrificios. Entonces estaban haciendo guerra y frente directamente contra la iglesia de Dios. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, mira que esto sucede en el concilio, en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Impresionante, ¿no? ¿Ve? Y ahora el discurso de Esteban. Hechos 7:1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Le pregunta a él. Y Esteban empieza a hablarles. Hechos 7:2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, vea, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y él sigue con todo lo que es la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Dice que no podían enfrentarse, o sea, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Bien? Entonces, Esteban responde a la acusación respecto a la ley, que era lo mismo, estaban diciendo que estaban hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra la ley, y él dice, Hechos 7:37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. ¿Quién era ese profeta? El Señor Jesucristo. Vea. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Mire, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ahí está su respuesta y la posición que él tenía respecto a Moisés. No era lo que ellos estaban diciendo. Ahora, Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, hablando de Cristo? Como ellos no creían,
en Cristo. Dice, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora le está diciendo, ustedes que no guardan la ley de Dios, ustedes que no guardan las ordenanzas de Dios. Claro, impresionante. Mira cómo ellos al enfrentarse ya se llenan de ira contra él. Se llenan de ira. Entonces Esteban va a responder a la acusación respecto al templo en Jerusalén. Y mira hacia dónde los quiere llevar. El Espíritu Santo estaba posesionado de Esteban. Estaba hablando a través de él en ese momento. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés, que lo hiciese conforme al modelo que había visto. O sea, que ese santuario que ellos tenían fue hecho conforme al modelo que se le dio a Moisés, o sea, del que está en el cielo, el verdadero. ¿Bien? Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Mira la contestación tan impresionante que está haciendo acá. Entonces, claro, al ver ellos y al darse cuenta, y estas respuestas tan poderosas que le estaba dando Esteban, inspirado por el Espíritu Santo en ese momento, el Espíritu Santo está hablando a través de Esteban. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Qué nos indica esto? Quedaron como posesionados por demonios, ¿no? Y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así que tenemos esta persecución a la iglesia de Cristo por la nación judía. Una persecución a muerte, encarnizada. Y ahora tenemos a Saulo, este joven que a sus pies le pusieron las ropas de Esteban. Él estaba allí presente y dio el voto. Ahí estaba ahora Saulo. Dice Hechos 8:1, dice que y Saulo consentía en su muerte. Le estaba de acuerdo. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Por qué era esa persecución? ¿Por qué era todo esto? Porque la iglesia ya no guardaba el calendario hebreo. La iglesia ya no estaba su mente y su vida en el templo, acá en el santuario de esta tierra, sino en el sacrificio de Cristo y en su mediación e intercesión en el santuario celestial. Y lo vimos de que eso viene clarísimo desde Moisés, imagínense, desde Adán a todos ellos de aquí, desde allá, ellos sabían que Dios tiene en el cielo un templo, aún Job, todos ellos. Esto es bíblico. Aún Moisés dice, aún antes de construir el santuario, en Éxodo 15:17, tú los llevarás a tu santuario que tus manos hicieron, Señor. ¿Sí ve la claridad? Y entonces ahora la nación judía empieza a perseguir a muerte a la iglesia del Señor. Los persigue con furia en Jerusalén. Hubo una persecución grande. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Así que en este año 34, donde Esteban muere, el Sanedrín toma totalmente una posición radical y persecución hacia la iglesia del Señor Jesucristo, a muerte, y se le acaba el tiempo entonces a la nación judía. La profecía lo dice claro. Hagan las cuentas, nosotros ya la hemos hecho. Si ustedes quieren profundizar, háganlo y verá que les va a dar. Exactamente así fue. Porque después de esta persecución se van a predicar a todas las personas de todos los demás pueblos, de todas las demás naciones. Bien. Mira qué interesante. Salvo los apóstoles sí quedaron ahí en Jerusalén. Los apóstoles no se fueron.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Mire lo que hacía Saulo. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era estrictamente, vamos a irlo a ver con la Santa Palabra, porque la Santa Palabra nos lo dice. Bien. Mira, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de este evangelio, de este estilo de vida en Cristo, en su sangre, en su vida en el santuario celestial, de este camino, ¿sí?, que guardaban los 10 mandamientos de la ley de Dios, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9, 1 y 2. Hechos 22, 23, mira lo que deja escrito Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Cuál ley? La ley ceremonial, la ley de Moisés en el libro. Celoso de Dios como sois todos vosotros, dice, perseguía yo este camino. Esto fue después de que él fue ganado a Cristo. Esto fue después de que él comprendió realmente el Evangelio de la misma manera que lo comprendió Abraham. Y que lo debemos comprender usted y yo. Y toda persona que quiera ser salva. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo, entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hechos 22:5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Mira cómo era esa furia, esa hazaña. Filipenses 3:5, fue circuncidado al 8º día, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ya sabemos cuál ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, mira lo que está diciendo. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cuál ley? La ley del libro de Moisés. ¿Sí ve? ¿Por qué se está repitiendo tanto esto? Esto nos va a aclarar muchísimas dudas en el desenvolvimiento del Nuevo Testamento. Era irreprensible. Era un estricto guardador de todo el calendario hebreo, todos los ritos, todo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Guardar el calendario hebreo, todo, la ley, o sea, ¿sí? El calendario hebreo, los símbolos, las sombras, practicar las fiestas, sábados, lunas nuevas, todo es judaizar. Por eso él dice, mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. ¿Por qué la perseguía y por qué la destruía? Porque la iglesia no siguió guardando estas cosas que habían llegado a su fin, porque la iglesia lo entendía. Y aprovechaba y aventajaba, dice otras versiones, en el judaísmo, sobre muchos de mis iguales o contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que todos en las tradiciones de mis padres. Era un estricto guardador. Era un estricto y celoso de la ley de Moisés, de los ritos, del templo, por eso él no se le pasaba por la mente ningún fin para estas cosas. Pero cuando él entendió el Evangelio como lo entendió Abraham y como lo entiende toda persona que es salva en Cristo, amén, cambió su vida. Jesús lo ganó para él. Saulo es ganado entonces para Cristo. Entonces él comprendió que la justicia mediante la fe en Cristo era la que salvaba, no la justicia mediante todos los símbolos y sombras o calendario hebreo, donde estaban los sacrificios y todo eso. Mira qué interesante. Aquí, mira, Filipenses 3:1, resta hermanos que os gocéis en el Señor. Mira cómo está feliz en Cristo.
A mí, a la verdad, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento o mutilación. Filipenses 3:2, Filipenses 3:3, mira lo que dice. Porque nosotros somos la circuncisión. Yo no hablé de la circuncisión como tal, pero hoy lo quiero hablar. Porque acordémonos de que algunos decían de que la circuncisión no debía parar. Y hablamos del sistema de sacrificios, vimos el fin. Pero entonces dice, o sea, los hebreos que practicaban la circuncisión, eso no debía parar para ellos. Abraham recibió la circuncisión, pero hoy nos vamos a dar cuenta hasta cuándo era la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo, una vez ganado para Cristo, él dice, porque nosotros somos la circuncisión. Le está hablando a los filipenses y a muchas personas que no eran hebreos. Los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza que porque se había circuncidado, no teniendo confianza que porque había guardado la ley de Moisés. No, la justicia venía por la fe en Jesucristo. Mira qué dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice él. Si alguno parece que tiene que confiar en la carne, yo más que nadie. Y él mismo dice la razón del por qué, que ya la vimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él fue circuncidado al 8º día, conforme a la ley de Moisés, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, estricto fariseo, a la ley hebrea, a la ley ceremonial, a la ley de Moisés, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, o sea, por cumplir estos ritos y símbolos, irreprensible. O sea, de que querían ganar la salvación con esto. Querían ganar la salvación por practicar la circuncisión, por hacer todos estos sacrificios, para siempre y eternamente. Nos dimos de cuenta que no es así. ¿Sí? Ahora, Filipenses 3:7. Pero todas las cosas que para mí eran ganancias, ¿sí? Para él era ganancia todo eso. Mire el contexto en que él está hablando, en cuanto a la justicia que es en la ley de Moisés irreprensible, que había sido circuncidado al 8º día. ¿Sí? Todo eso. Pero las cosas que para mí eran ganancias las he apreciado pérdidas por amor del Cristo. ¡Ja! Mira, dio en el blanco. Ahí llegó. Gloria a Dios. Y ciertamente aún aprecio todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento del Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo. Y lo tengo por estiércol, lo está diciendo el apóstol, vea, para ganar al Cristo, para ganar al Cristo. Mira qué interesante. Y no ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley. ¿Sí ve? No teniendo mi justicia que es por la ley de Moisés, por medio de los sacrificios, justificándose por medio de eso, no justificándose del pecado por medio de los ritos y las sombras, no, sino la que es por la fe del Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la misma fe que ejerció Abraham. ¡Qué maravilla! Mire qué hermoso esto. ¿Ah? Así que entonces la iglesia está enfrentando una persecución directa de los opositores que habían seguido guardando el calendario hebreo y la ley de Moisés. Todo lo que tenía que ver con los símbolos y sombras y que anunciaban todas las cosas que Jesús iba a hacer, todo el plan de salvación. Ellos se quedaron con esa sombra, ellos se quedaron ahí. Mira qué interesante y qué lamentable. El concilio de Jerusalén. Hay un concilio en Jerusalén, Hechos 15:1, y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Mire, entonces iban unos hebreos que fueron de Judea, iban a enseñar a los hermanos. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Qué les enseñaban? Si no os circuncidáis, mira lo que le estaban enseñando. ¿Conforme a qué? Al rito de Moisés. No podéis ser salvos. Grave. Esto era gravísimo. Grave, grave, grave. Claro, los hermanos
Claro, ellos no habían recibido esto. Se perturbaban, se preocupaban, se confundían. Mira lo que estaban haciendo. Así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos. Mire quiénes están haciendo frente ahora contra estos. Este es el segundo ataque que hay en la iglesia. Primero era el ataque directo. Persecución y muerte para el que no se sometiera. Pero ahora viene otro que es algunos que se infiltraban, es más, algunos que habían creído en Cristo, pero no querían abandonar, no habían entendido esto. Ellos le enseñaban a los hermanos gentiles, conversos a Cristo, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Así de que entonces, claro, el versículo 2 del 15, así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos. Mire cómo el apóstol Pablo, habiendo salido del judaísmo, ¿sí? De judaizar, de practicar todo esto. A Bernabé él empieza a explicarles. Y tenían contienda y todo, y se enfrentaban, contienda, ¿no? Como tal. Determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Este era un nuevo ataque. ¿Sí? Ellos pues, habiendo sido acompañados de algunos de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vea que estaban hablando de la conversión de los gentiles. ¿Sí? Qué interesante. Y le referían todas las cosas que Dios había hecho. Pero a esto aquí que yo quiero que le pongamos mucha atención, Hechos 15:5 dice, mas alguno de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo, se levantaron diciendo en ese concilio que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vean esta situación como ahora aquí en este concilio, ahí está en el propio concilio. Bien, se manifiesta esto. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Vamos a ir a mirar algo, porque ellos decían de que era necesario que los circuncidaran. Ellos también ellos tenían en la mente de que eso tenía que ser perpetuamente, como los sacrificios y las ofrendas de los machos cabrios y los que tenía que ser para siempre. No. Si dice que en cielo nuevo y tierra nueva no va a haber muerte, ni más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Ya vimos todo en el tema pasado. Pero vamos a ir a mirar, porque yo no he hablado de la circuncisión como tal, pero vamos a ir a profundizar un poquito, ¿sí? Y entonces eso era, se levantan ahí en el concilio, es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Ya sabemos cuál es la ley. Mire lo importante de saber esto, ¿no? ¿Cuál es la ley de Moisés? Bueno, vamos a ir a Abraham, que fue el primero que recibió esto. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero, mi pacto guardarás tú y tu simiente después de ti por sus generaciones, dice el Señor. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado en vosotros todo macho, todo hombre. ¿Bien? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces es muy importante, ¿sí? ¿Qué es la circuncisión? Nosotros los adultos sabemos. Usted como padre o como madre le va a explicar a su hijo para que él pueda entender en qué consistía eso. Bien, eso nosotros ya lo sabemos. Ahora, y de edad de 8 días será circuncidado en vosotros todo macho por vuestras generaciones. El nacido en casa, hablando de hombre, el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Mire lo que dice, ¿cierto? ¿Qué significa? Que nunca se iba entonces a acabar, ¿cierto? Si lo leemos así directamente,
llegamos a eso mismo, a comprenderlo de esa manera. Y el macho incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Mi pacto anuló. Impresionante, ¿no? Pero ¿a qué dirigía esto? Nosotros lo hemos estudiado y ha sido claro que la importancia de Dios era la circuncisión, que toda persona circuncide su corazón. Mira qué interesante. Bueno, vamos a ir a mirar esta parte, alianza perpetua. ¿Saben una cosa? Que este es el versículo, Génesis 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y en el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. ¿Por pacto qué? Perpetuo. Esta misma palabra fue la misma palabra que aprendimos el tema pasado, la 9ª parte. Es la mismita palabra, mira, perpetuo, del hebreo 57:69, olam, propiamente escondido, punto de desaparición, perseverar, ¿sí? También continuo, bien, pero ahora nos manda a que, ¿sí? Porque dice antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, pero hay que mirarlo en el aspecto y en la base en que Dios lo dio. Pero dice que esta palabra viene del 59-56 y que hay que compararse esta palabra con la de 53-31 y el hebreo 57-03. 59-56, alam, velar de la vista, ocultar, que lo practicaran mientras estaba velado, ocultado algo, encerrar, oculto, oscurecer. Ahora seguimos viendo, que ya lo vimos, 53-31, propiamente meta. Por eso dice que esa palabra hay que estudiarla con las demás para poder tener toda la definición clara. En un objeto brillante a la distancia, o sea, en el monte el Señor será visto, en el momento en que se cumpliera el sacrificio del Señor Jesús. ¿Bien? Así de que hasta que se lograra ¿qué? La victoria. ¿Bien? Permanentemente hasta el punto de meta. Ahora, ¿hasta qué pasara? Punto de meta hasta que reluciera, brillara. ¿Sí? Hasta que apareciera, porque aquí habla en esta palabra que nos manda de comparación 53-29 del hebreo, activar, jefe. ¿Activar qué? ¿Se acuerdan? El plan de salvación, o sea, la realidad como tal, el cumplimiento en Cristo. Es la misma palabra que nosotros encontramos en las fiestas que debían celebrarse por estatuto perpetuo. Es la misma. Es esto mismo. Hasta que el Señor fuera visto en el monte. Clarísimo. Entonces mira qué interesante es esto. Algunas personas creen que es para siempre, pero aún la misma definición hebrea nos da la claridad. Tenemos que ir y mirar esto profundamente, ya lo hemos visto y es algo lógico y está de acuerdo con todo el conocimiento que Dios nos ha dado. Y Dios mismo lo dijo, Dios mismo lo había ya mencionado. Purificación después del parto. Quiero que miremos esto. ¿Por qué? Porque quiero que hagamos un entre paréntesis y miremos algo que tiene que ver con la circuncisión respecto a tiempo. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y diere luz a varón, será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo será inmunda. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio. Vamos a seguir leyendo. Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si diere a luz hembra, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino,
o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote, y lo ofrecerá delante del Señor y la reconciliará, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que diere a luz varón o hembra. ¿En dónde estaba escrita? Ya sabemos, en el libro de Moisés, en el libro de la ley. La ley que Dios le dictó a Moisés, que Moisés escribió en el libro. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas, 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y la reconciliará al sacerdote y será limpia. Mira que la circuncisión para el varón iba después, ¿sí?, al 8º día de haber nacido. Contado el día del nacimiento, al 8º día. Pero yo quiero que nosotros miremos algo. Ya sabemos dónde era que estaba, esa ley estaba aquí. ¿Bien? Era una de las que estaban ahí. Así que entonces, nosotros viendo el calendario hebreo, teniendo en cuenta el 8º día, ahí, nosotros acabamos de leer y no hay ninguna especificación de que era un sábado ceremonial. No lo dice por ningún lado, que el 8º día debía ser un sábado ceremonial o un sábado. No, no lo dice por ningún lado. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Un niño en Israel nacía aquí, el 5, o sea, el segundo día de la semana, el 5. Sería un lunes, domingo, primer día, segundo, lunes. Nacía un 5, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que el 12 tenían que circuncidarlo. No había ninguna ley para que fuese sábado ceremonial. ¿Ok? Nada de eso. ¿Por qué estoy trayendo esto aquí? Porque es importante tenerlo en cuenta. Bien, a los 8 días, normal. Acordémonos de que habían muchísimos nacimientos de los niños y los llevaban. Cada quien nacía de acuerdo en su mes, nacía y lo llevaban después de 8 días. Bien, así que no había ninguna ley en el libro de la ley que el 8º día era sábado ceremonial. No hay por ningún lado eso. Esto lo profundizamos y lo hemos visto y ya sabemos cuáles son los estipulados por el Señor. Bueno, entonces sigamos, retomamos ahora lo de Jerusalén. Hechos 15:6, se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer este negocio. O sea, era profundo y era fuerte. Y después de grande contienda, mira lo que dice la Santa Escritura, una contienda grande. Levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Mira qué interesante lo que les está diciendo. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. O sea, de que ellos no fueron sometidos al rito de la circuncisión. Mira qué interesante, ¿no? Los purificó y les dio el Espíritu Santo sin haber sido circuncidados. Ya había sido cumplido todo en la muerte del Señor Jesucristo. Hasta ahí debió observarse el rito de la circuncisión. Mira qué interesante. En el año 31 después del Señor Jesucristo, a la mitad de la semana, de la última semana, donde hace cesar el sacrificio de la ofrenda, ahí cesa la circuncisión en la carne. Qué precioso. Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Que se circunciden y guarden la ley de Moisés. Ahí lo está diciendo clarito. Vea, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, por la gracia del Señor Jesús, su sacrificio, el Cristo, creemos que seremos salvos como también ellos. La justicia que es por la fe en el sacrificio de Cristo, no en los machos cabrios, ni en las lunas nuevas, ni en días de fiesta, ni el calendario hebreo, no. Era en Cristo Jesús, la Pascua que había sido sacrificada, Cristo nuestra Pascua. Hechos 15:12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho
por ellos entre los gentiles. Y más Pablo. Sabemos de que él era el judaizante número 1 cuando era perseguidor de la iglesia. Hechos 15:3, y después que ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y tomó pueblo para su nombre, sin la circuncisión. Ya lo tenemos claro. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. La profundidad de la comprensión del plan de salvación. ¡Qué maravilla! La iglesia del Señor Jesús. Acordémonos de que el Señor Jesús, cuando habla con la mujer junto al pozo, la mujer samaritana, ellos adoraban ahí en Samaria y ellos no se hablaban con los judíos. Entonces, ahí en Jerusalén ellos adoraban, pero los samaritanos no adoraban en Jerusalén, ellos adoraban ¿dónde? En Samaria, o sea que ellos tenían sus lugares de culto separados. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo a la mujer? Mujer, viene la hora en que ¿qué? En que no adoraréis ni en ese monte ni en este, sino en espíritu y en verdad. ¡Qué claridad! ¡Qué claridad! Gloria sea al Señor Jesús. Bueno, para que el resto de los hombres busque al Señor, y bueno, conocidas son a Dios desde los siglos todas sus obras. Hechos 15:18. Seguimos. Hechos 15:19. Mire lo que dicen. Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados. ¿Con qué? Con la circuncisión y que guarden la ley de Moisés. No debían ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de lo ahogado y de sangre. ¿Bien? Era muy importante, era muy importante. Ahorita vamos a hacer una aclaración, pero esto es muy importante. Mire lo que están diciendo. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde he leído cada sábado. Sigue diciendo. Así que carta del consejo a los creyentes gentiles. Hechos 15:22 dice: entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía a Pablo y Bernabé. Sí, con Pablo y Bernabé a Antioquía. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hechos 15:23, y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles, esta carta a los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas. Mira lo que dice. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Cómo? Ahí está clarito. ¿Cómo los estaban trastornando? ¿Cómo? Mandando circuncidarse y guardar la ley de Moisés, a los cuales no mandamos. Les escriben: no hay otro evangelio. Esto lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Porque no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan. ¿Quiénes? ¿En qué se basaba la inquietud, la perturbación de las personas, de los hermanos? En que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, los sábados, lunas nuevas, el calendario hebreo, los ritos. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal. Ahí está clarísimo. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Claro, porque ellos buscaban, los hebreos buscaban la justificación por la ley de Moisés, pero el evangelio de Cristo es la justificación por su sangre, por su mérito. Maravilloso.
Entonces, claro, querían pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, está bajo condenación. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez. Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ellos habían recibido el evangelio. ¿Cuál era el perdón de sus pecados? Cristo, su sacrificio. ¿Cuáles pecados? Los 10 mandamientos los tenían clarísimos, mis hermanos. Los 10 mandamientos los leían, porque es que por causa de la transgresión de los 10 mandamientos fue que vino Cristo y murió por nosotros. Entonces es muy claro, ¿no? Así que seguimos, Hechos 15:25, nos ha parecido congregados en uno, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y dice Hechos 15:17, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que os atengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de lo ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardares bien haréis, pasadlo bien. Ellos entonces enviados descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta, la cual como leyeron fueron gozosos de la consolación. Fueron gozosos, ya estaban tranquilos. Bien, mira qué interesante. Entonces quiero que miremos algo. Ellos estaban creyendo en Cristo, en su sacrificio, porque le había perdonado los pecados y de haber transgredido esta ley, los 10 mandamientos, pero ellos, por la gracia de Cristo, guardaban los 10 mandamientos. La inquietud era porque tenían que obedecer, ¿qué? Iban a las iglesias y le enseñaban a los hermanos que tenían que guardar la ley de Moisés, si no, no eran salvos. Claro, qué perturbación tan terrible. Así que, ¿qué pasa? Tenemos entonces que no había que guardar la ley de Moisés. Bien, así que entonces el calendario hebreo lo tenemos 0, símbolos y sombras. Bien, y tenemos también todo lo que tenía que ver con símbolos y sombras, todo entonces anulado. Y tenemos ahí el 7º mes de en adelante también 0, ¿sí? Pero ahora la iglesia ya está claro, guardaba los 10 mandamientos. El 4º mandamiento ellos lo seguían guardando. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos que están, los que guardan aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, así que entonces tenemos el calendario una vez más que la iglesia siguió guardando. Ahí está. El sábado como día de reposo, el 4º mandamiento de la ley de Dios, lo siguieron guardando. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º mes y así sucesivamente. Los demás meses que ellos tenían que seguir. Así que entonces hemos llegado al final de este tema. Espero que haya sido claro. Realmente es muy sencillo, muy fácil. Y bueno, Dios les bendiga mucho. Gracias por acompañarme. Dios les guarde, les proteja y les bendiga mucho. Quiero terminar con una oración. Amado Padre, en este momento te quiero pedir de que tú nos ilumine, nos sigas dirigiendo, guarde tu palabra en nuestra vida. Jesucristo sea nuestra salvación y por amor a Cristo y en la justificación por la fe en la sangre de Cristo guardemos tus santos mandamientos. Porque si somos justificados de haber transgredido tus 10 mandamientos. Muchas gracias, oh Dios, por esta enseñanza del cual tu palabra encierra y hoy hemos disfrutado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Están invitados para la próxima parte. Seguimos con este tema porque vamos a ir a mirar de manera muy detenida cosas que serán de mucha importancia para nosotros, para poder comprender y entender. Muchas gracias por haberme acompañado. Dios les siga bendiciendo.